Vamos a concluir la clase de la corteza suprarrenal. De la corteza suprarrenal vimos la parte de los mineralocorticoides el año pasado. Ahora nos vamos a dedicar en esta a la parte de los glucocorticoides. El glucocorticoide tipo es el cortisol. Ya lo deben haber oído nombrar en varias oportunidades, porque el cortisol es una hormona hiperglucemiante, es decir, aquellas personas que tienen problemas en la corteza adrenal con la síntesis y secreción de esa hormona, cuando hay una hipercortisolemia, es decir, un exceso de cortisol, la persona puede tener entonces problemas tipo diabetógenos, pero no por razones de páncreas, sino por razones de la corteza suprarrenal. Al igual que las otras hormonas hipotalámicas hipofisiotrópicas, igual esta. Hola, feliz año. ¿Cómo está, profesor? Feliz año. Usted que, bueno, que tiene estos muchachos estresados, mira, están estudiando cardiovascular. ¿Qué nos aconseja? Pero un consejo, doctor. Un consejo que no dé. Pero yo creo que de esa clase van unas cuantas preguntas adicionales de las normales, ¿no? Sí. Ah, bueno, debería, profe. Entonces, si recuerdan cuando hablamos de la hormona hipotalámico hipofisiotrópica, que igualmente este cortisol obedece al eje hipotálamo, hipófisis y glándula endocrina. Es decir, que se produce una hormona hipotalámica que es la CRH, sí, la hormona liberadora de la CTH. Y esa hormona CRH es afectada por el estrés. Es decir, la persona no está bajo un estrés, al día que se acerca mañana, entonces esa hormona se puede haber problemas con esta hormona y puede haber una ligera hipercortisolemia, ¿no? Entonces, a nivel hipotalámico va a estimular entonces a nivel adenohipoficiario la hormona estimulante de la corteza adrenal, es decir, la ACTH, ¿cierto? O sea que a nivel de la adenohipófisis se va a producir entonces la ACTH. Esta ACTH, una vez liberada, va a actuar a nivel de la corteza adrenal para poder promover la síntesis y secreción de los glucocorticoides. ¿También promueve la síntesis y secreción de los mineralocorticoides? Sí, pero en muchísima menor proporción, porque el principal estímulo para que se produzcan mineralocorticoides es el eje. ¿Cuál? Ahorita estamos en cardiovascular, ¿verdad? Ese es el problema. Bueno, entonces ahí está la parte de la angiotensina, ¿no? El eje angiotensina, renina, aldosterona. Ese es el que hace que se sintetice y se secrete en mayor cantidad entonces los mineralocorticoides. La angiotensina 2. En este caso que estamos hablando de los glucocorticoides, es entonces la ACTH, el principal hormona hipoficiaria, que va entonces a estimular eso. Recuerden que en la cúpula renal encontramos entonces esa glandulita que tiene dos partes importantes, la corteza y la médula. ¿Y por qué son tan importantes? Bueno, porque en esta médula es es el sitio o el único sitio en donde se metila la adrenalina, es decir, se agrega un grupo metilo a la noradrenalina y obtenemos adrenalina, es el sitio donde se produce adrenalina. Entonces eso es en médula adrenal, pero también tenemos entonces la corteza adrenal dada por esas tres capas que ya deben haber visto ustedes en embriología: la capa reticular,
capa fasciculada, la capa glomerular. En cada una de esas capas, ese conjunto de células sintetizan y secretan hormonas corticoadrenales. Ahora bien, la cantidad predominante de glucocorticoides se va a sintetizar y secretar aquí, en la fasciculada, como la gran cantidad de aldosterona o de mineralocorticoides se hace a nivel de la capa glomerular. Y eso se debe simplemente a la estructura o a la cantidad de enzimas que están en ese lugar para que se puedan producir ese tipo de hormonas. Es por eso que cualquier hormona que se produzca en la zona reticular, que son las hormonas sexuales anabolizantes, puede tener una acción glucocorticoidea, puede tener una acción mineralocorticoidea, sí, pero en mucho menor proporción. Igual, los mineralocorticoides tipo aldosterona pudieran tener alguna acción glucocorticoidea y anabolizante sexual también. En esta parte entonces vamos a ponernos a centrarnos en los glucocorticoides. Todas estas son hormonas esteroideas. Y estas hormonas esteroideas, como ustedes saben, su molécula madre es el colesterol. Y tienes unos metabolitos intermedios que son la pregnenolona y la progesterona. Cuando la progesterona y la 17-hidroxiprogesterona sufre un proceso de hidroxilación a nivel del retículo endoplásmico liso, por acción de esta hormona que es la 21-hidroxilasa, que también la van a conseguir en algunos textos con este nombre, CYP21A2, se hidroxila para dar lugar a la 11-desoxicorticosterona y al 11-desoxicortisol. La primera fase, es decir, para que ocurra la primera hidroxilación, ocurre en el retículo endoplásmico liso. Pero esas hormonas, la progesterona y la 11-desoxiprogesterona, una vez entonces hidroxiladas, vuelven a las mitocondrias y vuelven a ser hidroxiladas para convertirse entonces por acción de la 11-beta-hidroxilasa en cortisol y corticosterona. He ahí entonces de dónde proviene el cortisol. Las hormonas esteroideas, que son un gran número que produce esa corteza, las que nos interesan a nosotros, las que se producen en cantidades fisiológicamente significativas son el cortisol, la corticosterona, la aldosterona, la androstenediona y la dehidroepiandrosterona. Esas son las que se producen en cantidades fisiológicas significativas. La mayoría entonces de los glucocorticoides derivan de este gen, del gen CYP17. Todas derivan de ese gen que da este gen las enzimas que tienen que ver con la producción de cortisol, de 11-desoxicortisol. Otra esquemita para recordar entonces que no solamente se producen entonces glucocorticoides, se producen también esteroides sexuales femeninos, dependiendo la vía o enzimática que se tenga allí o qué enzimas se activen en esa gran cascada de hormonas esteroideas. Este es para chequear sobre los mineralocorticoides, donde la P450-aldo es la que está predominante y es la que hace que se derive la vía hacia formación de aldosterona. Para que se produzca entonces cortisol, ¿qué se necesita? Bueno, se necesita que exista un estímulo por parte de la hormona estimulante de la corteza adrenal. Entonces la ACTH tiene que actuar en las células de ¿dónde? De las células de la capa fasciculada. Una vez que actúan en la capa fasciculada, como esto es un esteroide o una proteína. ¿Cuál? Entonces, como no es un esteroide, necesita receptores de membrana. Ese receptor de membrana está acoplado a la adenilatociclasa
se va a promover entonces el mecanismo a nivel intracelular de ATP-AMP cíclico, se incrementa el AMP cíclico, se comienzan a activar algunas fosfodiesterasas, algunas proteinquinasas, y esto va a promover entonces el mecanismo de acción de la ACTH. ¿Para qué cosa? Por una parte, para que los esteres de colesterol que se encuentran en la parte intracelular se puedan, ¿verdad?, transformar al colesterol. ¿Sí? Porque a partir del colesterol, que es la materia prima, es lo que se requiere activo para nosotros poder sintetizar cortisol posteriormente. Entonces todo eso ocurre a nivel intracelular. Ese es ACTH. Ahora, ¿cuál es el mecanismo de acción del cortisol? Este cortisol es una hormona esteroidea, glucocorticoidea. Ella entonces necesita primero una proteína transportadora. Esa proteína transportadora es la transportina. Casi en su 90-99% está adosada a ella. La transporta hasta su célula blanco-diana. ¿Cuál es la célula blanco-diana del cortisol? Cualquier célula de mi organismo, cualquier punto en mi organismo donde ese esteroide pueda actuar. Para que ella actúe, entonces, ella no necesita un receptor de membrana, sino que simplemente atraviesa la membrana, va en busca de un receptor citoplasmático. En algunos casos, ese receptor citoplasmático lo lleva hasta el núcleo o directamente al núcleo en donde hay un receptor para el cortisol, formándose entonces la unión del glucocorticoide, en este caso cortisol, con su receptor, promoviendo entonces los elementos de respuesta esteroideos. Una vez que se dé ese complejo, entonces receptor, cortisol y el complejo de respuesta esteroideo, se van a dar una serie de cambios a nivel intracelular, donde se activan genes, se activan enzimas, se activan procesos que están inactivos, con el fin de promover la formación de una proteína, lo que llaman la síntesis de novo, y ella promover luego hasta allí, hasta que se forma esa proteína, por todo ese proceso que ocurre a nivel nuclear, es decir, hay una transformación del DNA, el RNA mensajero replica, luego esto se transcribe y se forma la proteína nueva. Hasta allí es el mecanismo de acción del cortisol. Después, ese cortisol tiene una serie de efectos o acciones. Aquí está entonces el cortisol, la transportina, así se transporta. La vida media del cortisol es de una hora, hora y media. La aldosterona, el cambio es más pequeño, de 20 minutos. Y tanto los mineralocorticoides como los glucocorticoides se catabolizan, es decir, que una vez que actúa, una vez que interactúa con su receptor, ya no tiene ninguna función y tiene que catabolizarse. Al catabolizarse, todos los glucocorticoides lo hacen por conjugación al ácido glucurónico, los mineralocorticoides igualmente, y los andrógenos por conjugación al ácido sulfúrico. Una vez entonces que el cortisol ya interactuó con su receptor y ya se dio todo el mecanismo de acción, entonces viene el efecto hormonal, viene la acción hormonal. Entre esas acciones está acción permisiva para el glucagón, las catecolaminas y la hormona de crecimiento. ¿Qué quiere decir esta acción permisiva? Que a pequeñas concentraciones de estos glucocorticoides son capaces de promover las acciones, por ejemplo, termogénicas del glucagón y de la adrenalina, o acciones también permisivas para que las catecolaminas tengan una buena acción broncodilatadora o una buena acción presora, ¿ven? Para ese tipo de cosas. Entonces, una acción permisiva. Una acción importantísima y de uso clínico, que ustedes en su práctica clínica, cuando estén por allá en la parte de la práctica,
es esta acción que tiene, o este efecto hormonal que tienen los glucocorticoides. Supresión de la inmunidad celular. Fíjense que a grandes dosis de los glucocorticoides, se atrofia el tejido linfoide. Se atrofia. Por supuesto, no utilizamos las grandes dosis, utilizamos las dosis adecuadas para promover las acciones antiinflamatorias e inmunológicas que yo necesito en ese paciente. Disminuye la absorción de calcio en el tracto gastrointestinal. Acciones también en el metabolismo del agua, como todo esteroide. Acciones en el sistema nervioso central, alterando la personalidad del individuo, tornándolo más irritable, más aprensivo. Su capacidad de atención disminuye, por lo tanto no se puede concentrar bien. Acciones antiinflamatorias, acciones inmunológicas. Esta acción inmunológica la usamos a veces incluso en las emergencias, tenemos que estar al tanto de esto, porque una reacción inflamatoria aguda, brutal, como dice por allí, no lo puede o no lo solventa ningún antiinflamatorio de esos que sean comunes, sino que necesitamos utilizar un antiinflamatorio muy potente. Y fíjense, entonces por eso se conocen esteroides sintéticos como la dexametasona, como la prednisona y la dexametasona. Mucho más potente la dexametasona que la prednisona. Es decir, que la dexametasona tiene una potencia 20 veces la del cortisol, mientras que la prednisona tiene solamente 4 veces la potencia del cortisol. Es decir, que mi organismo es capaz de producir ese cortisol, pero en algunos casos necesito ese esteroide sintético. Aquellos que alguna vez se han hecho algún estudio con yodo, porque bueno, saben que hay por sus clases de anatomía, recuerdan lo que es radio opaco, lo que es radio lúcido. Entonces hay estructuras que no las puedo mirar y necesito un medio de contraste. Esos medios de contraste generalmente tienen yodo. Entonces esas personas que se hacen esos estudios, por ejemplo un colon que se tenga que observar, hay que colocarle ese medio de contraste. Pero si usted es alérgico a ese contraste, ¿qué le puede pasar? Hace una reacción inflamatoria aguda de rechazo en contra de ese medio de contraste, como puede también suceder en el caso, ¿verdad?, cuando usted es objeto de un alergeno que ya usted conoce. Que bueno, si lo conoce lo evita, pero si no lo conoce le da la reacción alérgica, y esa reacción alérgica puede ser de lo más suave, que es una pequeña erupción, puede ser una urticaria muy severa, pero también pudiera ser que se le edematice la glotis. Y si se le edematiza la glotis, ¿qué le va a pasar? Se asfixia, y al asfixiar, exitus letales. Le hace un coma, ¿verdad? Coma anafiláctico. Entonces, en ese caso, si yo no tengo la seguridad, y generalmente es lo que ocurre, yo no sé en los últimos tiempos, con todo este desbalance, por decirlo de alguna manera, cuando usted se va a hacer estos estudios, usted se va a hacer un estudio de eso, usted tiene que llevar una ampolla, un frasco ampolla de dexametasona. Tiene que llevar en la mano el decadrón. O el médico tiene que habérselo pedido o lo tiene que tener a la mano, porque si todo va bien, perfecto, no hay problema, pero si usted necesita la ampolla y no la tiene, entonces necesita tener ese decadrón, esa dexametasona que rápidamente va a desinflamar eso. Lo mismo pasa con los pacientes cuando sufren apismo, ¿verdad? Te pica una abejita, te duele, te da ahí, ya, listo. Pero si te pican 30 abejas, puede hacer lo que dice la bachiller, el shock anafiláctico, y se queda ahí. Entonces, fíjate, esta acción es una de las más importantes de los
glucocorticoides, del cortisol. También tiene acciones a nivel del metabolismo intermediario, es decir, a nivel de los hidratos de carbono, porque los glucocorticoides a nivel del hígado promueven la glucogénesis y la gluconeogénesis. Pero tiene una acción importantísima a nivel de los tejidos periféricos de todo mi organismo que me hacen resistente a la insulina. Es decir, que hace que la insulina no actúe allí. Además de eso, los glucocorticoides, el cortisol, tiene la particularidad de que incrementa a la glucosa 6-fosfatasa. Es la cosa bioquímica. Y entonces, ¿qué es lo que hace eso? ¿Producir más glucosa? ¿Ah? La almacena. Es decir, la vía bioquímica para que haya más cantidad de glucosa en el medio intracelular se promueve. Entonces, por un lado, tenemos una gran cantidad de glucosa y por otro lado, cuando quiere actuar la glucosa, buscar su transportador, su glugi a un tejido y que ese tejido o esa célula aproveche la glucosa, no lo puede hacer porque los niveles de cortisol hacen que la insulina no actúe allí. Entonces se promueve que haya mayor cantidad de glucosa en sangre. Por eso los glucocorticoides, el cortisol es hiperglucemiante. Hiperglucemiante. Ahora, esta acción que tiene de que la insulina no actúe a nivel de los tejidos periféricos, excepto tejido cerebral, tejido cardíaco. Del resto, hace que no actúe la insulina. ¿Okay? Los glucocorticoides. Muy bien. También tiene una acción desde el punto de vista para buscar aminoácidos catabólicas a nivel de las proteínas. Esto es en el metabolismo intermediario. Las acciones inmunológicas. Si alguna vez han tenido un familiar o un conocido y han pedido ampollas de interferón o que necesita una terapia con interferón, ¿han oído eso? El interferón. Bueno, nosotros producimos nuestro interferón. Mi cuerpo lo produce. Pero por supuesto, a veces necesito, como en el caso del apismo, cuando me pican muchas abejas, o en el caso de una reacción anafiláctica, tengo la glotis, necesito algo extra, ¿verdad? De acción. Pero normalmente, ¿qué es lo que ocurre? Las células T se transforman en linfocitos T activados para enfrentar una noxa, un cuerpo extraño. Igualmente pasa que los macrófagos se activan y al activarse producen proteasas, interleuquinas, factor neurotransformadores. Igual el timo produce una serie de factores tímicos. Las células T activadas producen interleuquina 2, factor neurotransformador y el gamma interferón. Todas esas cosas me protegen a mí son mi defensa. ¿Okay? Pero hay situaciones en donde yo necesito que todo eso esté calmado, que no tenga defensa. ¿Qué situación es esa donde yo necesito que no estén los linfocitos activados, que no esté nada de eso activado, que todo eso esté en calma? ¿Cuándo? Si yo necesito que mi sistema inmunológico esté bloqueado, porque me van a hacer un injerto, o me van a hacer un trasplante de médula ósea, o me van a someter a un trasplante renal, para que todo se mantenga en calma y ese trasplante tenga mayor posibilidad de éxito. ¿Correcto? Entonces, ¿qué uso yo? El cortisol. Se hace una supresión inmunológica.
Fíjense que a grandes dosis es capaz incluso de atrofiar el tejido linfoideo. Entonces, en esas circunstancias, ¿qué es lo que hace entonces el cortisol? Actúa a ese nivel bloqueando las células T para que no se activen los linfocitos T, para que no produzcan gamma-interferón, para que no produzcan interleuquina. Los macrófagos también se bloquean para que no produzcan proteasas, interleuquina. El timo se bloquea para que no produzca factores tímicos. Queda todo bloqueado. Esa es una de las acciones importantes o efectos hormonales que tienen los glucocorticoides. ¿Cómo es esta de la acción antiinflamatoria? Bueno, fíjense ustedes. Ante un proceso inflamatorio, ¿por qué a uno se le edematiza, cambia de color, hace un rash? O sea, hay cambios. ¿Ah? Porque hay una serie de compuestos que se liberan allí. ¿Por qué le da prurito? O a veces hasta dolor de cuerda. Depende. Por lo menos el caso de las bradiquininas que tienen alguna vez han oído casos, porque cuando hagan la rural puede pasar en algún medio rural donde haya lagunas, donde haya ríos, y necesita aquella, ¿cómo se llama? Las rayas. Que ella está muy tranquila, pero cuando usted invade su territorio, ella levanta un anexo óseo que tiene, pero no es que te ha lesionado ahorita lo buscamos. No es que la herida que te causó, sino que la sustancia que tiene la cubierta de esa parte ósea, que es una bradiquinina, te provoca un dolor súper intenso. Entonces fíjense, los glucocorticoides hacen que las membranas lisosomales se estabilicen, como que se cerraran más, y eso hace que no se liberen enzimas proteolíticas. Inhibe la liberación de histamina por parte de las células cebadas y de los basófilos. Esas son acciones del cortisol. También provoca, es decir, porque se induce la síntesis de lipocortina, esta proteína inhibe la formación de fosfolipasa A2. Esta fosfolipasa A2 es la que normalmente bloquea la formación de ácido araquidónico. Y si no hay ácido araquidónico, no hay prostaglandinas ni tampoco leucotrienos. Es decir, que la materia prima para formar prostaglandinas y leucotrienos es el ácido araquidónico. Si no se forma, no hay nada. Entonces, de esa manera es el mecanismo o lo que explica la acción antiinflamatoria del cortisol. Al principio de la clase estaba comentando del estrés. ¿Ok? Este estrés provoca acción a nivel central, a nivel hipotalámico, y hace que se libere mayor cantidad de CRH. Esta CRH hace que a su vez se promueva mayor cantidad de ACTH. Y la ACTH, por supuesto, va a actuar a nivel de la corteza adrenal para que se produzca entonces una serie de cambios allí. Y se van a producir glucocorticoides, se van a producir mineralocorticoides. Entonces, entre esos efectos glucocorticoideos, tenemos aquí, ¿ves? El sistema inmune se va a suprimir, ya lo hemos comentado, como hay una degradación de lípidos y de proteínas, porque esa es la acción que tienen entonces los glucocorticoides, con el hecho de que tener aminoácidos y tener ácidos grasos, porque hay que promover la gluconeogénesis. Igual también sabemos que los glucocorticoides, sobre todo a esas concentraciones, las acciones permisivas que tienen para la parte presora. Y por parte de la médula, entonces bueno, ahí vamos a tener problemas con la concentración de sodio, el incremento del volumen sanguíneo y la presión sanguínea. Todo esto son cambios cuando el individuo está estresado. Igual sucede acá cuando esos serían los respuestas a largo plazo, lo que acabo de nombrar,
y hay respuestas a corto plazo. A corto plazo, entonces, ¿qué sucede? Hay incremento, es decir, hay degradación del glucógeno, incrementa entonces la glucosa sanguínea, incrementa la presión sanguínea, incrementa la tasa respiratoria, la tasa metabólica, hay cambios en el patrón de flujo sanguíneo, incrementa el nivel de alerta, disminuye la parte de la actividad digestiva y de la actividad renal. Entonces, cambios a corto plazo, cambios a largo plazo. Bien, ese es el estrés, que pareciera que es muy así, todo el mundo habla del estrés muy rápido, pero es muy importante. ¿Cómo se regulan los glucocorticoides? ¿Cómo se regula el cortisol? Bueno, obedeciendo entonces al eje hipotálamo, hipófisis, glándula endocrina. Es decir, lo mismo que vimos en la clase, primera clase, ya se recuerdan. A ver, ¿qué decía? Que si había muy poquita cantidad de cortisol, donde hay poco cortisol, hay una retroalimentación negativa de asa corta hacia la hipófisis para que ésta empiece a producir más ACTH. Pero igual, así como lo hace de asa corta, lo hace de asa larga para que también produzca CRH. Entonces se produce mayor cantidad de ACTH, mayor cantidad de CRH. Pero supongamos que en el individuo lo que hay es una hipercortisolemia, es decir, que hay demasiado cortisol. Entonces, tanto cortisol va a hacer una retroalimentación negativa a la hipófisis para que deje de producir ACTH, y una retroalimentación negativa de asa larga para que en el hipotálamo se deje de producir CRH. De esa manera, entonces, se regulan los glucocorticoides. También, fíjense ustedes cómo, si usted se pincha el dedo, ¿cuántas veces sacando una grapita o tratando de hacer algo, se echó un pinchazo? Rápidamente la respuesta es las defensas que va a ir hacia ese lugar, porque algo está pasando allí, hay que contrarrestarlo. Esa es la necesidad biológica. Hay un proceso de inflamación. Bueno, lo lógico es que entonces yo me tome un antiinflamatorio, pero no es necesario, porque tú tienes tu propio antiinflamatorio natural. Entonces rápidamente se va a liberar CRH por la parte hipotalámica, porque esa situación te generó también estrés, y en el núcleo paraventricular se va a generar entonces CRH. La CRH va a actuar luego sobre la adenohipófisis para que produzca CTH. La CTH va a la corteza adrenal, se produce cortisol, y el cortisol va a promover entonces mayor o menores cantidades para que se dé la parte antiinflamatoria, se bloquee esto allí, y entonces el dedo le pone como un jamón, no sea tan jamón, sino que sea salchicha, y ya se controla la situación. ¿Se entiende? Ahora, estas hormonas, las glucocorticoideas, obedecen a un ritmo de secreción especial que hemos nombrado también en la primera clase. Ese ritmo de secreción es de tipo circadiano. Es decir, creo que le puse esa lámina en la clase, en la primera clase, se las vuelvo a colocar. Hacia las primeras horas de la mañana, la cantidad de ACTH puede alcanzar 22 picogramos, y hacia horas de la tarde, 7, 8 de la noche, hacia 20, hoy es 20, 24 esto, ¿no? 12 de la noche, 11 de la noche más o menos, 10 picogramos de ACTH. Es decir, que evidentemente hay una disminución. Ahora, así como se elevó la ACTH, también el cortisol tiene una elevación en las primeras horas de la mañana, 6, 8 de la mañana, de 9 a 24 microgramos por ciento de cortisol. Pero también hacia la medianoche, hacia las 11 de la noche, va de 3 a 12 microgramos por ciento. Eso es lo que ocurre normalmente. Es decir, si el bioanalista, si usted le está pidiendo a esa persona unos niveles de cortisol
pero la persona no, por razones de trabajo no pudo ir en la mañana, sino que fue en la tarde, 6, 7 de la tarde, y entonces usted encuentra que tiene un nivel de cortisol, vamos a colocar 5 microgramos. Usted, como es el médico y el bionalista es el bionalista, usted tiene que saber interpretar que esos 5 microgramos es normal. Porque a esa hora, de acuerdo al ritmo circadiano de ese paciente, que usted también debe haber interrogado, a ver si su ritmo circadiano es vigilia sueño, es lo de todos. Pues de repente viene de otro país, en donde mientras nosotros estamos durmiendo, ellos están despiertos. O donde nunca hay, como pasa allá en Suecia, en los países nórdicos, nunca hay noche. ¿Eh? Entonces, hay que hablar con el paciente y preguntar, porque hay ciertas cosas que debemos recordar. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Bueno, ese es el Cushing. Y cualquiera de nosotros puede hacer un Cushinoide. ¿Qué quiere decir eso? Una reacción Cushing. Por ese mal hábito, que por favor, cada vez que yo doy la clase, trato de que la persona se lleve esa reflexión. Oye, dale, mira, hijo, porque a veces es la mamá, a veces el tío, a veces el hermano. Mira que la vecina te está llamando para que le ayudes con una medicina, para que le receten una medicina, porque dale una medicina, no sé. Es la presión social, porque tú eres el médico. Sí, y es verdad. Entonces a una persona, por ejemplo, a Verusca, se tomó su prednisona, como lo toman, ¿verdad?, los pacientes con artritis reumatoidea, los pacientes con lupus eritematoso, que tienen que tomar dosis de prednisona constantemente. Pero en ese caso, como la persona tiene en mente, no, yo me tomé esto una vez y yo tenía esa mano así inflamada y se me mejoró. Entonces va aquel que está estudiando medicina o que se la quiere pasar más, que es más médico que el otro, dice, no, sí, tómate eso, que eso es perfecto, eso es bueno, sí, es muy bueno. Pero de repente hace esta reacción, una reacción Cushinoide, al esteroide. ¿Ves? Entonces, ¿qué es una reacción Cushinoide? Hace lo que se llama el síndrome de Cushing, una redistribución de la grasa, hace una giba acá, hay una serie de equimosis, hay un acné, hay una caída del cabello, hay aumento del pelo, o sea, hay una hipertricosis, es decir, hay una serie de características, aumento de peso, ¿eh?, que es la reacción Cushinoide de ese paciente. ¿Eh? Por samaritano o buen samaritano quisiste ayudar, pero no recordaste los efectos indeseables que tienen los esteroides. Que todas las personas lo hacen, no todas las personas lo hacen, pero algunas sí. Y si en la ruleta cayó esa persona, tú eres el responsable. ¿Entiendes? Sí. Entonces los esteroides son excelentes, son buenos, incluso hasta para el retiro del esteroide debe hacerse de manera gradual. ¿Eh? Pero hay que recordar estas cosas, y algunos pacientes hacen lo que se llama el síndrome de Cushing. Lo van a ver en fisiopatología y luego lo van a ver en medicina 5, 4, por allá, que ven en endocrinología. Sí, bueno, hasta ahí hemos hablado de los glucocorticoides. Hablemos de los esteroides anabolizantes sexuales. Los que tengan sobrinos y ustedes mismos, o cuando tengan sus hijos, o con las prácticas en los gimnasios, y un tipo, ¿verdad?, que anda por ahí muy tranquilo vendiendo sus productos, pues él es comerciante, él no es ni médico ni sabe de medicina, él lo que quiere vender son las pepas que él tiene ahí, en ese morral, o los compuestos para la merengada. Y es posible que ese compuesto para la merengada tenga esteroides. ¿Y por qué no tienen esos individuos que incluso le ha costado su campeonato olímpico, o le ha costado su medalla de oro, le ha costado su carrera profesional en los deportes? Bueno, porque eso es antideportivo, porque
como el esteroide anabolizante hace, por eso se llama, los esteroides anabolizantes que se sintetizan y se secretan en la capa reticular de la corteza adrenal, tienen la particularidad de incrementar el metabolismo, la síntesis proteica. Entonces el músculo, el bíceps o el tríceps, que tú con ejercicio y con la cuestión y la mancuerna y para allí y para acá te tardaste 3 meses, con el esteroide te tardas unas 2 semanas quizás, no lo sé, y tienes ya papote ahí, el músculo. ¿Okay? Entonces, esteroides anabolizantes sexuales. Pero así como lo hace acciones a nivel muscular, también hace a nivel de la parte sexual. Estos esteroides anabolizantes sexuales son la dihidroepiandrosterona y el estradiol. Ok, es que yo voy a producir, me voy a tomar eso, me consumo esto todos los días y me voy a producir nada más que dihidroepiandrosterona. No, también vas a producir estradiol. Y el estradiol es la hormona femenina por excelencia, y de aquí viene la hormona masculina. Entonces te pudiera desbalancear la cuestión. Los esteroides anabolizantes sexuales, al igual que los glucocorticoides, se regulan por la ACTH, es decir, por el eje hipotálamo, hipófisis, glándula endocrina. Entonces sus acciones son anabolizantes, como ya les expliqué. ¿Qué quiere decir anabolizante? Que promueven mayor cantidad de proteínas, tanto estructural como molecular, promueve la formación de grasa, promueve la formación de glucógeno y métodos energéticos. Son masculinizantes. Espérenme 10 minutos, profesor, y ya hablamos. Ya estoy terminando. 20 minutos. No, 10 minutos. Te espero. Sí, ya hablamos. Yo te llamo. Ok, tú me llamas. Entonces, ojo, acciones entonces masculinizantes, que bueno, entonces ese muchacho que está en ese periodo de desarrollo, 15, 16, 17, salud, y entonces está más musculoso y más, pero también puede ser acción feminizante. ¿Ah? Sobre todo cuando exceden de lo normal. ¿Por qué cuando exceden de lo normal? Bueno, porque como esa cosa me está dando músculo bien papeado, bueno, entonces todo más rápida la cosa. Y ahí viene el problema. ¿Ah? Por eso es que ellos sufren mucho de acné, de rulitos, de la cara, espalda, y también tienen cambio de humor, ¿no? Sí, recuérdate que el cortisol, o sea, los esteroides, tienen que ver también con problemas a nivel cerebral, sistema nervioso central. Sí, ciertamente. Estos son los esteroides anabolizantes sexuales. Ahora fíjense una cosa, para que terminen de grabar en su mente. Por alguna razón, algunos pacientes, porque tienen un tumor secretor o porque tienen una deficiencia enzimática, o de la 21-hidroxilasa o de la 11-beta-hidroxilasa, pues dejan de pasar o hacer esas hidroxilaciones que hablamos al principio. Es decir, que la vía de producción hacia el cortisol, ya lo vamos a ver aquí, a ver, acá. Recuerdan que hablamos de que la progesterona, la 17-hidroxiprogesterona, por acción de la 21-hidroxilasa, tenía que pasar a 11-desoxicortisol y a la desoxicorticosterona, que hace a nivel del retículo endoplásmico liso, pero que luego iba a sufrir otra hidroxilación por acción de la 11-beta-hidroxilasa y pasaba a corticosterona y a cortisol. Pero si usted carece de la 11-beta-hidroxilasa, es decir, usted no tiene esta enzima, la vía esteroidogénica, en vez de desplazarse hacia acá, que es la formación de cortisol y aldosterona, se desplaza hacia acá. Y hacia acá usted empieza a producir mayor cantidad de hidroepiandrosterona. Y ese es el sustrato para usted formar androstenediona y formar testosterona.
En el caso de un muchacho que tenga este déficit de esa enzima, bueno, depende en la época donde lo agarra, estará más masculinizado. Sus caracteres sexuales secundarios serán más prominentes, mayores. Pero si es una muchacha, entonces la viriliza, es decir, que la vuelve a machar, ¿correcto? Entonces, lo mismo sucede si en vez de ser la 11-beta-hidroxilasa, la que está disminuida, es la 21-hidroxilasa, igualito. Toda la vía esteroidogénica va a ir hacia acá, hacia la formación de androstenediona y de testosterona, que son esteroides sexuales masculinos. Si esa formación en el niño prepuber, hay una pseudopubertad precoz, no hay problema. En el hombre adulto acentúa sus caracteres sexuales secundarios. Pero si es una mujer, si es una prepuber, le da el llamado síndrome adrenogenital. Y en ese síndrome adrenogenital hay cambios en el sexo, virilización, y hay problemas con su glucosa y su mineralocorticoides, por supuesto. Es decir, que es una alteración fenotípica que va a tener el paciente. En su fisonomía va a tener una alteración importante, es una patología del sexo. Entonces, cuando se hacen los estudios cromosómicos, sí, se trata de una 46XX. Cromosómicamente es una mujer, pero creció como hombre. O sea, este que está aquí, cromosómicamente es una mujer, pero físicamente es un hombre. Esas cosas, esas rarezas que se dan en la medicina, pero ocurren. Sí. O sea, la única variación es en el gen. Claro, porque es que se virilizan, es decir, su pene se atrofia, se encapulla y pareciera más bien un clítoris gigante. ¿Ven? O sea, sus caracteres sexuales secundarios quedan virilizados. No tienen mama tampoco. ¿Por qué? Porque durante esa etapa del desarrollo tenía un exceso de hormona sexual masculina. Pero no en este caso porque se las consumió, no, sino porque tiene un problema de tipo genético, ¿verdad? Un problema en donde no tenía esa enzima y al no existir esa enzima, ahí está todo el problema. ¿Se entiende? Ok. Bueno, la médula adrenal, recuerden ustedes, las catecolaminas, la van a oír cuando vean farmacología hasta el cansancio. Toda la noradrenalina, como les comenté al principio, que se metila, ¿verdad? Por acción de la feniletanolamina metiltransferasa, se metila y forma adrenalina. O sea que el único sitio de mi organismo donde yo puedo producir adrenalina es en la médula adrenal. Dependiendo si esa formación o síntesis de catecolamina está elevada, entonces los catabolitos en orina estarán aumentados. Si yo produzco muchísimas catecolaminas, esos catabolitos van a estar aumentando. En plasma son las metanefrinas y en orina se encuentra el ácido vainilil mandélico. ¿Qué quiere decir esto? Hay pacientes que a veces llegan a la consulta o llegan a una emergencia porque tienen crisis hipertensivas que son difíciles de controlar. Se les coloca todas las cosas que se tienen a mano y no se controlan. Es una hipertensión rebelde. ¿Y por qué tiene una hipertensión rebelde? Ah, porque ese señor se ganó la lotería. Y cuando se hace el estudio en ese individuo, se encuentra que tiene un tumor secretor de catecolamina. Entonces, por más medicamentos antihipertensivos que le coloque, si uno descarta que tenga ese tumor, que se conoce como feocromocitoma, fíjense cómo se llama el bicho, feocromocitoma, bueno, nunca vas a controlar la presión. Y es una presión seria. Esa médula adrenal también produce adrenomedulina. Y esta adrenomedulina, péptido de 52 aminoácidos, tiene una acción muy parecida a otra hormona que ya vimos en la primera clase. Y que tiene esas mismas acciones. ¿Cómo se llama esa hormona? ¿Ah?
¿Cómo se llama esa hormona? Que vimos en las primeras clases. Tiene esas mismas acciones. Y que controla ese balance hídrico que yo debo tener. ¿Ah? No. No. ¿Ah? Entonces, fíjese, en caso que la persona tenga una vasoconstricción, esta es la hormona que debo liberar, porque esta me vasodilata. Si estoy reteniendo líquido, esta es la hormona que necesito para que pueda liberar los líquidos. Y si estoy acumulando mucho sodio, entonces es la hormona que necesito para liberar el sodio. Entonces, la adrenomedulina se encuentra también en pulmón, corazón y riñón. Esto es de donde, bueno, ahí le puse la imagencita del tensiómetro para que asocien. Las catecolaminas también tienen unas acciones en el metabolismo intermediario. Fíjense, glucogenolítico, hepático y muscular. Bueno, está bien, pero a eso tengo el glucagón, ¿o no? ¿Sí? Pero resulta ser que ante una emergencia, ante una crisis aguda de hipoglucemia, yo no puedo esperar que el glucagón actúe. Porque el glucagón, mientras viene en cámara lenta, la adrenalina, y me promueve esa falta de glucosa que me falta, que es sumamente perjudicial, como les comentó el profesor Lima en la clase que dio de páncreas. O sea, es mucho más serio una hipoglucemia que una hiperglucemia. Entonces, las catecolaminas son glucogenolítica, hepática y muscular, hiperglucemiante, por ser antiinsulínicas, incrementa la lipólisis, aumenta la gluconeogénesis y también tienen acciones calorigénicas. Es decir, incrementan la actividad muscular y la vasoconstricción cutánea. ¿En qué se parece esa acción calorigénica o este efecto calorigénico? ¿A qué otra hormona se parece? A las tiroideas, a las hormonas tiroideas, exactamente. Eso era lo bueno cuando uno daba todas las clases, ¿no? Yo daba todas las clases de endocrino, por aquí, por allá, por aquí, por allá, y lo que se hace era una red. Fíjense, si ustedes se dan cuenta, hay red, se repite, se repite, se repite, se repite. Muchas cosas. Por ejemplo, la clase de masculino que viene el miércoles es la base para la parte femenina, pero a veces se repiten también cosas. Creo que esta es la última lámina. Esa es la quebrada de Haas. ¿Alguna pregunta? Muy bien.